El escenario para Israel se está agravando, sobre todo en la relación que tiene con Estados Unidos, y es que resulta que precisamente la administración de Joe Biden le ha exigido a Israel que le dé más información sobre las fosas comunes halladas en Gaza. Sin embargo, recordemos que para la administración israelí ellos no han hecho nada. Dicen que han sido los propios palestinos, en unas acusaciones lanzadas por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hay detrás de esta afirmación y por qué Estados Unidos le ha empezado a pedir explicaciones a Netanyahu? Vamos a comentarlo. Estados Unidos ha pedido el día de hoy que Israel le empiece a proporcionar más información de lo que ha sucedido sobre las fosas comunes en los patios de los dos hospitales en la Franja de Gaza, donde fueron halladas las diferentes fosas, donde había diferentes cuerpos, todos palestinos, y curiosamente, tras la retirada de las fuerzas de Israel. Lo que comenta en una rueda de prensa el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, es que las acusaciones son preocupantes e inquietantes. Se están tomando muy en serio y siguen presionando al gobierno de Israel para poder obtener más información. Según Patel, la versión que sostiene el ejército israelí es que estas fosas ya existían, que fueron desenterradas para buscar si había cuerpos de rehenes de Hamas y luego se volvieron a tapar. Sin embargo, el portavoz insistió en que Estados Unidos quiere más información todavía sobre estas circunstancias, quiere saber lo que ha sucedido y ha asegurado que lo hará público cuando esto haya sido obtenido, cuando se haya recabado toda la información. Y es que al menos, para que nos hagamos una idea de lo que está pasando, 310 cadáveres han sido exhumados de varias fosas comunes en los patios de los hospitales de Nasser en Yan Yanis, al sur de la Franja de Gaza, de donde las tropas de Israel se retiraron a principios de abril tras 4 meses de combate en esta zona. Que de hecho recordemos lo que en su momento dijo diferentes observadores internacionales y sobre todo la propia Organización de las Naciones Unidas, que cuando fueron a Yan Yanis sencillamente ya no existía la ciudad, había desaparecido. Por su parte, las fosas comunes encontradas en el hospital de Al-Shifa, que se encontraron recientemente en la ciudad de Gaza, contenían más de 200 cadáveres. La ONU y la Unión Europea han exigido investigaciones independientes sobre lo que ha sucedido. La relación entre Estados Unidos e Israel pasa por un nuevo momento de tensión entonces, dado que el Departamento de Estado evalúa la posibilidad de sancionar también al pabellón Netzat Yehuda, que hemos comentado en anteriores videos, que es parte del ejército de Israel, que está compuesto por soldados ultraortodoxos, por posibles vulneraciones de los derechos humanos contra los palestinos, y ahora esta nueva acusación. De hecho, este es un escenario complicado porque, al unísono de lo que esto sucede, Biden le ha exigido a Israel que permita la ayuda humanitaria en Gaza del nuevo envío que ha sido aprobado por Estados Unidos. Le está exigiendo entonces que permita esta entrada. El presidente Joe Biden directamente entonces ha acabado de aprobar por parte a través del Congreso de una ayuda por un valor de $1.000 millones. Estamos hablando de una ayuda bastante importante, pero que tal vez no le va a sentar nada bien a Israel. De hecho, lo que ha comentado Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca es que Israel debe asegurarse de que toda esta ayuda llegue a los palestinos de Gaza sin demora. Biden hizo este comentario después de promulgar la ley, como hemos dicho, valorada exactamente en $95.000 millones, con este plan para la ayuda militar, no solamente para Israel, sino también para Ucrania y para Taiwán, y que obliga a la matriz china de TikTok a vender la aplicación o a afrontar el veto en Estados Unidos, y que esto incluye pues $1.000 millones para la ayuda humanitaria para Gaza. Estamos entonces en un escenario bastante llamativo en el cual Estados Unidos ha empezado a mover sus fichas, y lo que estamos viendo en este escenario es que se da una tensión cada vez mucho más agravada, cada vez mucho más notable entre Estados Unidos y el propio Israel. El presidente Joe Biden apoya la libertad de expresión, el debate y la no discriminación en los campus universitarios. Esto ha declarado el día de hoy un portavoz de la Casa Blanca en el contexto pues de las manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Las universidades se han ido convirtiendo poco a poco en un hervidero de debate en Estados Unidos, con un movimiento en todo el país
que pide el fin de la guerra y más en general de la ocupación israelí de los territorios palestinos. De hecho, los conservadores han empezado a acusar a los manifestantes de antisemitismo. El presidente cree que la libertad de expresión, el debate y la no discriminación en el campus universitario son importantes. Tuvo que declarar de manera literal su portavoz Karine Jean-Pierre en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Lo que ha comentado es que cree que es importante que la gente pueda expresarse pacíficamente, pero cuando hay retórica de odio, cuando hay violencia, tienen que denunciarlo. Claro, la crispación es palpable en algunas universidades de Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y en general en la costa este del país, después de que la policía, a petición de la dirección de los centros, detuviera a estudiantes opuestos a la guerra que devasta la franja de Gaza. Los estudiantes denuncian el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a Israel. Como candidato de la reelección en noviembre frente al republicano Donald Trump, el propio presidente demócrata se debate pues entre este apoyo a Israel y el enfado de parte del electorado que algunos denominan de izquierda, sobre todo de los jóvenes que apoyan la causa palestina. Claro, pero a estas palabras de Joe Biden hay una antesala preocupante, y es que previamente había salido Netanyahu, como dijimos al inicio del video, a condenar las protestas pro-palestinas en los diferentes campus de Estados Unidos, y no ha tenido ningún tipo de temor de calificarlas de antisemitas. Sí, entonces el primer ministro israelí ha condenado todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y se está yendo ahora contra los civiles estadounidenses. Lo que ha comentado él es que lo que está sucediendo en los campus de Estados Unidos es horrendo. Turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades, terminó diciendo el mandatario en un mensaje en video grabado en inglés. Hace unos días, algunas de las grandes universidades, como hemos comentado en anteriores videos, empezaron pues con estas manifestaciones defendiendo a la causa palestina. Netanyahu ha dicho que estas manifestaciones recuerdan a lo que sucedió en las universidades alemanas en la década de 1930. Él dice que ve este aumento exponencial de antisemitismo a través de Estados Unidos y a través de las sociedades de Occidente, mientras Israel solamente trata de defenderse de los genocidas. Llama la atención que utilice estas palabras, sobre todo Netanyahu, diciendo que se esconden tras los civiles. De nuevo, esto es lo que ha asegurado el mandatario. Netanyahu avisó además que los incidentes antisemitas suelen proceder de conflictos más grandes que envuelven a todo el mundo. Recordemos, como muestra un botón, de lo que va del conflicto en la franja de Gaza, como mínimo 34.200 personas han perdido la vida y más de 77.000 han resultado heridas. Recordemos además que la mayoría son niños y mujeres. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.